Es miércoles por la mañana de 1955, en una tienda de departamentos del centro de Ciudad de México. Elena, una joven de 22 años, está frente a un mostrador de madera encerada. Lleva un vestido oscuro de manga corta, medias perfectamente estiradas, zapatos de tacón bajo y una pequeña placa metálica prendida sobre el pecho. A su lado hay una libreta de ventas, una caja registradora pesada y una fila de blusas dobladas con una precisión casi militar. Todavía faltan unos minutos para que se abran las puertas. Elena alisa el cuello de su uniforme, revisa que no haya una hebra fuera de lugar y coloca las manos una sobre otra. Está a punto de girar el letrero de cerrado a abierto. Es un gesto pequeño, casi invisible. Pero antes de vender una sola prenda, antes de escuchar una pregunta, antes de sonreírle a una clienta o soportar una orden del gerente, Elena ya ha obedecido decenas de reglas. Algunas estaban impresas en manuales, horarios y contratos. Otras no aparecían en ninguna hoja. Nadie necesitaba explicarlas demasiado. Se aprendían mirando a las mujeres que llevaban más tiempo detrás del mostrador. Se entendían en una mirada del supervisor, en el silencio de una compañera, en el comentario de una clienta importante. Una vendedora no solo ofrecía mercancía. Representaba a la tienda, a la familia para la que trabajaba, a la idea de feminidad de su época y a un orden social que parecía natural porque estaba en todas partes. Esta es una cuenta regresiva de 12 reglas no escritas que muchas vendedoras de tienda de los años 50 tuvieron que seguir. Comenzaremos por los detalles que parecían más simples. Una sonrisa, un peinado, una forma de caminar. Y terminaremos en la verdad que sostenía todas las demás. La creencia de que una mujer podía trabajar, siempre y cuando nunca dejara de pertenecerle a alguien más. Número 12. La sonrisa que no era opcional. La sonrisa de una vendedora no era siempre una señal de alegría. Muchas veces era parte del uniforme, aunque no estuviera cosida a la tela. Detrás de los mostradores de ropa, perfumería, zapatos o artículos para el hogar, se esperaba que ella saludara con dulzura, hablara con calma y mantuviera una expresión agradable incluso cuando llevaba horas de pie. Una clienta podía cambiar de opinión varias veces, pedir mercancía, rechazarla y volver a pedir otra talla. La vendedora debía responder como si nada pesara. No era una cuestión de amabilidad espontánea. Era una forma de demostrar que la tienda estaba bajo control. Una mujer seria podía ser vista como grosera. Una mujer cansada podía ser considerada poco agradecida. Una mujer que contestaba con firmeza corría el riesgo de ser acusada de tener mal carácter. Nadie necesitaba decirle que sonriera cada minuto. El castigo aparecía en los comentarios, en las quejas, en una llamada a la oficina o en menos confianza del jefe. La sonrisa no vendía solamente una blusa. Vendía la ilusión de que todo estaba bien. Número 11. El cabello debía obedecer antes que ella. Antes de tocar una caja registradora o acomodar un escaparate, muchas vendedoras ya habían pasado tiempo frente al espejo. El cabello debía verse limpio, controlado, peinado. No demasiado llamativo, porque podía parecer atrevido. No demasiado sencillo, porque podía parecer descuido. El equilibrio era una línea estrecha, femenina, pero no provocadora, arreglada, pero no extravagante. Los rizos, las horquillas, el moño bajo, la raya cuidadosamente trazada y el uso moderado de maquillaje no eran solo decisiones personales. Eran señales de pertenencia. Una tienda elegante quería que sus empleadas reflejaran orden. Una tienda popular quería que parecieran cercanas, pero respetables. En ambos casos, el cuerpo de la trabajadora se convertía en parte de la decoración. No estaba escrito en cada pared. Pero una compañera podía advertirle a otra que no fuera demasiado maquillada. Un gerente podía pedirle que se presentara mejor. Una clienta podía juzgarla antes de escuchar su voz. El peinado parecía un detalle. En realidad, era una prueba diaria de obediencia. Número 10. Nunca debía parecer apurada. Una vendedora podía tener varias clientas esperando, mercancía por acomodar, precios que revisar y un supervisor recorriendo el pasillo. Pero no debía correr. La prisa era vista como desorden. Y el desorden, en una tienda, podía hacer que la clientela sintiera que estaba entrando a un lugar de menor categoría. Por eso muchas aprendían a moverse rápido sin parecer desesperadas. Caminaban con pasos cortos, levantaban una caja sin hacer ruido, doblaban una prenda con los dedos firmes y regresaban al mostrador antes de que alguien preguntara dónde estaban. No era un paseo tranquilo. Era una coreografía. Había que atender con velocidad, pero sin transmitir cansancio. Resolver problemas, pero sin levantar la voz. Cumplir con el trabajo de varias personas,
pero sin hacer visible el esfuerzo. La regla no decía simplemente, no corras. La regla decía algo más profundo. No permitas que el cliente vea cuánto te exige este trabajo. Y así, incluso el agotamiento tenía que conservar buena postura. Número 9. El mostrador debía parecer más importante que ella. En los años 50, el mostrador no era solo un mueble. Era una frontera. De un lado estaba la clientela. Del otro, la vendedora. La mercancía pasaba por sus manos. El dinero sonaba en la caja. Las telas se extendían frente a ella. Pero el espacio no le pertenecía. No debía apoyarse demasiado. No debía cruzar los brazos. No debía sentarse sin permiso. No debía leer, distraerse ni conversar demasiado con otras empleadas cuando podía aparecer una clienta. El mostrador exigía presencia constante. Era como una pequeña escena donde cada movimiento podía ser observado. Una silla vacía podía significar descanso para la vendedora, pero también podía interpretarse como flojera. Una charla breve podía ser compañerismo, pero para el supervisor podía convertirse en falta de disciplina. La tienda necesitaba que ella estuviera disponible, visible y lista. No era que el mostrador fuera importante por sí mismo. Era que su cuerpo debía permanecer al servicio de lo que el mostrador representaba: ventas, orden y vigilancia. Número 8. Las manos tenían que contar una historia. Las manos de una vendedora aparecían en todo. Sostenían sombreros, envolvían cajas, tomaban billetes, señalaban precios, abotonaban abrigos, acomodaban cinturones y levantaban objetos que otras personas jamás notarían. Por eso debían verse cuidadas. Uñas limpias. Esmalte discreto, cuando se permitía. Ninguna mancha que pudiera parecer descuido. Ningún gesto brusco al entregar un paquete. Parecía una exigencia pequeña. Pero en una época donde muchas mujeres eran juzgadas por cada detalle de su apariencia, las manos podían decir demasiado. Una mano agrietada hablaba de trabajo duro. Una uña rota podía convertirse en tema de comentario. Un esmalte demasiado intenso podía verse como exceso. Todo debía mantenerse dentro de una idea estrecha de presentación correcta. Las manos no estaban ahí para contar la historia de Elena. Estaban ahí para hacer que la mercancía se viera mejor. Y, a veces, esa era la regla más silenciosa, que la trabajadora debía desaparecer detrás del producto que vendía. Número 7. Hablar demasiado era un riesgo. Detrás de los mostradores se escuchaban secretos, discusiones familiares, preocupaciones por el dinero y conversaciones que no estaban destinadas a ser escuchadas por una empleada. La clienta podía hablar de su boda, de una hija difícil, de un marido ausente o de un vestido que no podía pagar. La vendedora debía escuchar con atención, pero no debía hablar de más. No podía mostrar demasiada confianza. No podía corregir. No podía responder con demasiada familiaridad. Mucho menos podía hablar abiertamente de sus propios problemas. La cercanía tenía límites. Se esperaba que fuera cálida, pero no íntima. Que fuera educada, pero no igual. Que conociera los gustos de la clientela, pero que no revelara demasiado de su propia vida. No hacía falta una orden directa. La diferencia de clase estaba presente en el tono de voz, en la ropa, en el dinero que cambiaba de manos y en quien podía contar una historia sin ser juzgada. La vendedora debía conversar para vender, no para ser conocida. Número 6. Su reputación llegaba antes que ella. Una joven podía ser contratada por su capacidad para vender, doblar mercancía o tratar bien a la gente. Pero muchas veces también era observada por algo más difícil de medir: su reputación. ¿Vivía con su familia? ¿Era casada? ¿Estaba comprometida? ¿Salía de noche? ¿Llegaba sola? ¿Tenía una forma de vestir que alguien considerara demasiado moderna? ¿Recibía visitas frecuentes de hombres? ¿Hablaba demasiado fuerte? Nada de eso aparecía necesariamente en una solicitud de empleo. Pero podía circular en los comentarios del barrio, entre compañeras o dentro de la misma tienda. Para muchas mujeres, el trabajo no terminaba al salir por la puerta. La manera en que caminaban hacia su casa, el transporte que tomaban y las personas con quienes eran vistas también podían afectar cómo se las juzgaba al día siguiente. No era una costumbre inocente. Era vigilancia convertida en conversación. Una reputación dañada podía atraer miradas, menos respeto, menos oportunidades o la sospecha de que una joven no era adecuada para estar de cara al público. Hasta aquí, muchas de estas reglas parecen personales. Una sonrisa, un peinado, una voz moderada, una reputación cuidada. Pero las que siguen ya no dependían solo de lo que una vendedora hacía frente al espejo o detrás del mostrador. Detrás de ellas había horarios, salarios, familias,
gerentes y una economía que necesitaba su trabajo, pero no siempre estaba dispuesta a reconocer su valor. Número 5. Llegar temprano no era suficiente. El horario de apertura podía estar marcado en un reloj de pared. Pero para una vendedora, la jornada comenzaba antes. Había que llegar con tiempo para acomodar mercancía, limpiar el área, revisar precios, abrir vitrinas, contar cajas y prepararse antes de que entrara la primera clienta. Muchas de esas tareas ocurrían cuando el local todavía parecía vacío. Y al final del día tampoco bastaba con que las puertas se cerraran. Faltaba doblar prendas, guardar objetos, contar dinero, ordenar el mostrador y dejar todo listo para la mañana siguiente. La jornada oficial tenía una hora. La jornada real tenía otra. El problema no era solo el cansancio. Era que ese tiempo adicional podía tratarse como una obligación natural, como si formar parte de una tienda significara regalar minutos y energía sin preguntar demasiado. Una empleada que se resistía podía ser considerada poco colaboradora. Una que protestaba podía ser vista como conflictiva. La regla no decía, trabaja gratis. Decía, demuestra que mereces conservar tu puesto. Número 4. El sueldo tenía que parecer suficiente. Muchas vendedoras recibían un salario modesto, a veces complementado por comisiones, incentivos o la esperanza de vender más durante ciertas temporadas. Pero el dinero casi nunca llegaba solo a sus manos como una promesa de independencia completa. Podía destinarse a la casa, a ayudar a los padres, a pagar transporte, a comprar ropa adecuada para el trabajo, a cubrir gastos que nadie veía. En algunos hogares, que una hija trabajara era necesario. Pero que tuviera verdadera libertad sobre ese dinero era otra cosa. La tienda esperaba puntualidad, presencia, apariencia impecable y paciencia. A cambio, ofrecía un lugar que podía perderse con facilidad. Una venta baja, una queja, una ausencia o un rumor podían hacer que alguien se volviera prescindible. No era simplemente un empleo. Era un equilibrio frágil entre la necesidad de ganar y el miedo a quedarse sin nada. Cada billete que pasaba por la caja registradora recordaba una paradoja. Ella movía dinero todo el día, pero rara vez decidía cuánto valía su propio trabajo. Número 3. El supervisor podía estar en cualquier parte. En una tienda, no siempre hacía falta que alguien gritara para controlar. Bastaba con el recorrido del gerente por los pasillos, con una mirada hacia el mostrador, con una libreta en la mano, con una compañera que, por temor o conveniencia, repitiera lo que había visto. La vigilancia podía aparecer en forma de revisión de caja, de preguntas sobre una venta, de observaciones sobre la apariencia o de comentarios acerca de quien hablaba demasiado durante el turno. La empleada aprendía a corregirse antes de ser corregida. No debía dejar espacios vacíos. No debía perder de vista una prenda. No debía discutir con una clienta. No debía permanecer demasiado tiempo en la bodega. No debía demostrar molestia. El control más efectivo no siempre era una orden. A veces era la sensación de que cualquier error podía ser visto. Y cuando una persona trabaja pensando que todo movimiento puede ser interpretado en su contra, termina vigilándose sola. Número 2. Casarse podía cambiarlo todo. Para una vendedora joven, una boda no era únicamente una celebración privada. Podía convertirse en una frontera laboral. En muchos lugares y familias se asumía que una mujer casada debía concentrarse en el hogar. Algunas empresas preferían empleadas solteras porque las consideraban más disponibles, menos complicadas y más fáciles de reemplazar. Otras toleraban el matrimonio, pero esperaban que la trabajadora no alterara el orden de la tienda con embarazo, hijos, enfermedades familiares o necesidades propias. La decisión de casarse podía traer felicitaciones en público y dudas en privado. ¿Seguiría trabajando? ¿Tendría permiso de su esposo? ¿Podría mantener los horarios? ¿Se ausentaría? ¿Valía la pena conservarla? No era una pregunta sobre talento. Era una pregunta sobre control. La vida íntima de una mujer podía pesar más que su experiencia, sus ventas o su disciplina. Una decisión tomada por amor, necesidad o deseo de formar una familia podía cambiar de golpe la manera en que otros calculaban su futuro. Y así, hasta el matrimonio podía parecer una renuncia obligatoria. Número 1. Trabajar no significaba pertenecer a sí misma. Esa era la regla más profunda de todas. Las demás podían cambiar de forma. El uniforme, la sonrisa, el peinado, el horario, el mostrador, la vigilancia, el sueldo. Pero debajo de cada una existía una misma creencia. Una mujer podía salir a trabajar, podía atender clientes, podía manejar dinero, podía sostener una jornada completa y contribuir a la economía. Sin embargo,
Su vida seguía siendo considerada secundaria frente a las decisiones de otros. Primero debía representar bien a la tienda. Después debía cuidar la opinión de la familia. Luego debía proteger su reputación ante el barrio. Y, si se casaba, debía responder a la idea de que su verdadero lugar estaba en otra parte. No era que la sociedad negara por completo la capacidad de las vendedoras. De hecho, dependía de ella. Dependía de sus manos, de su paciencia, de su memoria para los precios, de su habilidad para tratar con personas difíciles y de su presencia constante. Pero aceptar su trabajo no era lo mismo que reconocer su autonomía. La regla invisible decía que podía ganarse un sueldo, siempre y cuando no exigiera decidir su propia vida. El problema no era una blusa mal doblada ni una sonrisa ausente. Era un sistema entero que quería su esfuerzo sin concederle la misma libertad. Cuando Elena gira el letrero de cerrado a abierto, la tienda empieza a llenarse de pasos, voces, bolsas y preguntas. Desde afuera, todo parece sencillo. Una joven detrás de un mostrador. Un vestido bien planchado. Una sonrisa lista. Una caja registradora esperando la primera venta. Pero ahora sabemos que nada de eso era solamente apariencia. Había reglas que podían venir de un gerente, de un horario o de una libreta de trabajo. Había presiones que nacían en la familia, en la mirada de las clientas y en los rumores de una calle entera. Y había una creencia colectiva todavía más difícil de señalar, que una mujer podía trabajar, pero no debía olvidar que otros creían tener derecho a definir hasta dónde podía llegar. Elena acomoda una blusa sobre el mostrador y mira hacia la puerta. Tal vez alguien entre buscando una prenda para una fiesta, un regalo o un comienzo nuevo. Y ella atenderá con la misma cortesía aprendida, con las manos cuidadas y la espalda recta. La próxima vez que recuerdes una tienda antigua, una caja registradora pesada o el perfume de una prenda recién sacada de su envoltura, quizá también recuerdes a las mujeres que sostenían ese mundo sin que casi nadie se detuviera a preguntar qué les costaba.